Durante décadas, la televisión mexicana vendió un solo modelo de galán, el que conquistaba a la protagonista con una sola mirada, hacía sufrir a la villana y jamás mostraba una sola grieta. Detrás de ese personaje, sin embargo, muchos de los actores que lo interpretaban cargaban con años de silencio, miedo al rechazo del público y, en más de un caso, presiones directas de las propias televisoras para mantener su vida privada escondida. Hoy te traigo 10 historias de actores mexicanos que decidieron, cada uno a su manera y en su propio momento, hablar abierta y públicamente sobre su orientación sexual. Algunos lo hicieron por convicción propia después de años de reflexión. Otros tuvieron que hacerlo de golpe, cuando su privacidad fue expuesta sin su consentimiento. Pero todos terminaron convirtiendo ese momento en algo que trascendió su propia vida. Antes de arrancar. Si te gustan estas historias, el like y la suscripción ayudan muchísimo a que este contenido le llegue a más gente. Vamos con la lista. 1. Christian Chávez, el escándalo que lo obligó a salir del closet en la cima de la fama. Cuando Christian Chávez formaba parte de RBD, el grupo pop más grande jamás salido de una telenovela mexicana, con giras internacionales y millones de discos vendidos, su vida privada era un secreto que solo conocían sus compañeros más cercanos. Eso cambió de golpe el 1 de marzo de 2007, cuando un sitio de internet publicó fotografías de su boda civil, celebrada en 2005 en New Brunswick, Canadá, con B.J. Murphy, entonces estilista del grupo. Chávez no eligió el momento. Según contó años después, su propio productor lo llamó para preguntarle si estaba casado, porque alguien estaba intentando chantajear a Televisa con esas fotos. Ese mismo día tuvo que redactar, contrarreloj, una carta abierta para los medios. En ese comunicado escribió que el 1 de marzo se habían expuesto ciertas fotografías que muestran una parte de mí, de la cual no me sentía preparado para hablar, por el miedo al rechazo, a la crítica, pero sobre todo por mi familia y sus consecuencias. Reconoció sentir miedo e incertidumbre, pero dijo apoyarse en el cariño de sus fans, a quienes pidió que no lo juzgaran. Curiosamente, ni siquiera pudo escribir la palabra gay en ese primer comunicado. El miedo a que la palabra misma afectara su carrera fue más fuerte. Los meses que siguieron fueron durísimos. Chávez ha contado en entrevistas posteriores que las oportunidades de trabajo disminuyeron drásticamente y que llegó a caer en una depresión profunda, convencido de que su carrera se había terminado. Sus compañeros de RBD, sin embargo, lo respaldaron desde el primer momento, sabían la verdad desde antes y decidieron sostenerlo públicamente. Años después, Chávez recordó una anécdota de una entrevista de radio en Nueva York en la que el conductor hizo un chiste homofóbico. Todo el grupo se levantó y se fue del estudio en solidaridad con él. Con el tiempo, Chávez se convirtió en una de las voces latinoamericanas más visibles sobre diversidad sexual, mucho antes de que el tema tuviera la apertura que tiene hoy. Él mismo lo ha dicho. Fue de los primeros artistas de la región en vivir su sexualidad de forma pública, incluso antes que Ricky Martin. Casi 2 décadas después, en entrevistas recientes, ha admitido que ese episodio de 2007 todavía le resulta incómodo de recordar, no por vergüenza de quién es, sino por lo abrupto y hostil que fue el proceso. 2. Alejandro Tommasi, 15 años de relación, 2 bodas y una separación que se volvió pública. Alejandro Tommasi construyó su carrera durante más de 4 décadas como uno de los galanes más elegantes de la telenovela mexicana, con papeles inolvidables en El manantial, La madrastra, Destilando amor y Sortilegio. Sostuvo una relación de casi 15 años con el conductor Oscar Ruiz, pero fue hasta julio de 2015 cuando el tema se habló públicamente por primera vez, después de que una revista destapara la relación sin su consentimiento. Hubiera querido mantener mi homosexualidad en privado, pero me sacaron del closet de la peor manera. No les bastó decir que soy gay, inventaron que soy alcohólico y drogadicto, declaró entonces a la revista Fama. Tommasi y Ruiz ya se habían casado en septiembre de 2011 en la Ciudad de México, se divorciaron en abril de 2015, y después de que Tommasi le propusiera matrimonio por segunda vez en la Torre Eiffel, volvieron a casarse en abril de 2017, esta vez en Las Vegas.
La segunda etapa de la relación terminó de forma pública y conflictiva en 2017, con acusaciones cruzadas entre ambos. Ruiz lo denunció por violencia física, mientras que Tommasi aseguró que fue al revés y presentó una demanda por difamación que, según él mismo declaró, terminó ganando en tribunales. Es importante decir que se trató de una separación mediática con versiones contradictorias de ambas partes y que Tommasi ha insistido en que las acusaciones en su contra eran falsas. Lo que se ha mantenido constante es la manera en la que Tommasi ha hablado del tema desde entonces, sin dramatismo y con una filosofía muy propia. En 2022 sorprendió al declarar que ahora se identificaba como pansexual, explicando que los términos habían cambiado con el tiempo. Me enamoro de la persona, no de la sexualidad, dijo, y hasta bromeó sobre relaciones pasadas con mujeres que admira, como Carmen Salinas o Laura Flores. También ha sido enfático en que su familia nunca tuvo ningún problema con su orientación sexual, describiéndola como súper abierta desde siempre. 3. Mauricio Mejía, el peor día de mi vida que terminó siendo el mejor. Mauricio Mejía fue uno de los primeros galanes de telenovela mexicanos en reconocer públicamente su homosexualidad, en 2015, en un momento en el que prácticamente ningún actor de su generación se había atrevido a hacerlo. En entrevista con People en español, resumió el momento con una frase que se quedó grabada: en su momento para mí fue el peor día de mi vida y ahora te puedo decir que fue el día que cambió para bien mi vida. Mejía había construido su carrera en telenovelas como Cuidado con el ángel, Ni contigo ni sin ti y Voltea pa, que te enamores, demostrando versatilidad en distintos géneros. Pero después de hacer pública su orientación sexual, reconoció abiertamente que enfrentó rechazo directo de la industria y una notable pérdida de oportunidades laborales, algo que muchos otros actores de su generación vivieron en silencio sin llegar jamás a confirmarlo. Su testimonio se convirtió, con los años, en una referencia obligada cuando se habla de cómo era la industria del entretenimiento mexicano antes de que la conversación sobre diversidad se volviera más abierta. 4. Felipe Nájera. De un monólogo inspirado en Juan Gabriel a la primera adopción gay legal en México. Felipe Nájera, conocido por interpretar al profesor Enrique Madariaga en Rebelde, hizo pública su orientación sexual en marzo de 2010. No fue una decisión repentina, él mismo ha explicado que antes de hacerlo tuvo que librar, en sus propias palabras, un trabajo contra la homofobia interna, una negociación consigo mismo para vencer sus propios miedos antes de poder hacerlo público ante medios y amigos. Contó públicamente que la música de Juan Gabriel fue una inspiración directa para animarse a hacerlo. De hecho, desarrolló un stand-up comedy llamado Te propongo matrimonio. Juan Gabriel y yo, en el que, con humor, relataba su propio proceso de aceptación desde la infancia. En el espectáculo solía preguntarle al público ¿se me nota? Y él mismo respondía con orgullo, pues sí lo soy. Ese mismo 2010, cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera capital latinoamericana en legalizar el matrimonio igualitario, Nájera se casó con el productor de teatro Jaime Morales, con quien llevaba una relación desde 2001. 2 años después, en 2012, la pareja se convirtió en la primera pareja gay en adoptar legalmente en México, una niña a la que llamaron Alejandra. El proceso no fue sencillo, tuvieron que enfrentar meses de trámites y prejuicios antes de lograrlo. Con los años, padre e hijo, o mejor dicho, ambos padres, han hablado abiertamente sobre cómo Alejandra fue creciendo con total claridad sobre quiénes son sus papás. Y Nájera ha insistido en un mensaje que repite en entrevistas: la orientación sexual de una persona no determina si será un buen o mal padre. Nájera se ha convertido, junto con Morales, en uno de los referentes más visibles de activismo LGBT y matrimonio igualitario dentro del medio artístico mexicano. 5. Lambda García. Expuesto sin su consentimiento, pero dueño de su historia desde entonces. En diciembre de 2016, fotografías de Lambda García junto al también actor Polo Morín durante un viaje por Europa se filtraron en redes sociales, mostrando a ambos besándose y de vacaciones juntos. Las imágenes fueron robadas y difundidas sin autorización, en lo que en ese momento se describió como un intento de extorsión hacia ambos actores.
García respondió públicamente en Twitter, sin confirmar ni negar directamente en ese primer momento, con un mensaje sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y no dejar que nadie le quite a alguien el valor de ser quien es. A partir de ahí, y aunque el proceso no comenzó en sus propios términos, Lambda García ha sido consistente y abierto sobre su orientación sexual en los años siguientes, hablando en entrevistas sobre sus relaciones, incluyendo su separación pública en 2024 del también actor Diego Oseguera. Se ha consolidado como uno de los actores y conductores mexicanos más visibles en telenovelas como La Reina Soy Yo y realities como ¿Quién es la máscara?, convirtiéndose en un referente de representación LGBTI dentro de la pantalla mexicana, incluso protagonizando después tramas explícitamente LGBTI dentro de telenovelas de Televisa, algo que hace pocos años hubiera sido casi impensable para un actor abiertamente gay en un horario estelar. 6. Polo Morín, la misma filtración, otra manera de procesarla. Polo Morín fue la otra mitad de las fotografías filtradas en diciembre de 2016. A diferencia de García, Morín respondió de forma más directa casi de inmediato. En un Facebook Live reconoció que las imágenes eran reales y que habían sido robadas, aunque en ese momento evitó de forma deliberada etiquetarse con la palabra gay, explicando que para él la orientación sexual no debería ser el tema relevante, sino simplemente el hecho de amar a alguien. En una entrevista posterior, Morín explicó por qué no había hablado antes de su vida personal, dejando claro que nunca se trató de esconder nada, jamás se ha tratado esto de esconderles cosas. Simplemente hay partes de mi vida personal que yo creo que, como se llama vida personal, debería mantenerse personal. Entonces yo lo quise mantener así. Con los años, sin embargo, se ha convertido en una de las voces más frecuentes en medios mexicanos hablando sobre representación LGBT y en la actuación, insistiendo en que la orientación sexual de un actor no debería definir ni limitar el tipo de papeles que puede interpretar. Morín ha construido, después de ese episodio, una carrera sólida en producciones como Rojo, Blanco y Sangre Azul, La Reina Soy Yo y ¿Quién mató a Sara?, demostrando que la exposición forzada de su vida privada no frenó, sino que en todo caso amplió su presencia en la industria. 7. Sebastián Ligarde, el villano que Televisa le pidió esconder durante 16 años. Sebastián Ligarde se hizo famoso interpretando al inolvidable villano Memo en Asterisco Quinceañera en 1987, ganando el premio Twinovelas a Mejor Villano, en una carrera que sumó más de 90 películas y 25 telenovelas a lo largo de 4 décadas. Pero fue hasta 2013, ya con 59 años, cuando declaró públicamente su homosexualidad en una entrevista con la revista Twinovelas: soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo. Lo más revelador de su historia llegó después, cuando explicó por qué había esperado tantos años. Ligarde contó, sin filtros, que durante los años en que trabajó para Televisa, entre 1986 y 2002, la propia empresa le pidió explícitamente que no saliera del closet. Cuando yo trabajaba en México, todo mundo en Televisa sabía que yo era homosexual, pero me decían no lo digas, porque si lo dices no vas a volver a trabajar. Si lo dices el público no te va a creer un personaje heterosexual. Incluso le pidieron que evitara ir a bares o a lugares públicos donde pudiera ser visto, por miedo a que eso alejara a sus fans. Ligarde ha dicho también que de joven se identificó como bisexual y que fue abusado sexualmente a los 14 años, y que decidió finalmente hablar inspirado por el ejemplo de Ricky Martin, quien había salido del closet en 2010. Contó que llevaba más de 20 años en una relación estable, y en 2013 se casó con Jorge López Lira. El apoyo del público, según él mismo relató, fue mucho más grande de lo que esperaba, aunque reconoció que siempre habría algún comentario prejuicioso de fondo. 8. Eduardo España, el Germán de Vecinos que rompió tabúes desde la comedia. Eduardo España se convirtió en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana gracias a su papel de Germán en la exitosa serie Vecinos, uno de los programas más longevos de la televisión en español. Con el tiempo, España se declaró abiertamente gay, rompiendo con la idea de que un actor de comedia popular, con un personaje querido por audiencias familiares,
No podía también ser una figura pública abiertamente LGBTI. Desde entonces ha usado su visibilidad para hablar sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad dentro de una industria que, como demuestran varias de las historias de esta lista, no siempre fue un espacio fácil para hacerlo. Su carrera se ha extendido también al cine y al teatro, consolidándolo como uno de los actores de comedia más reconocidos de su generación.